En el siguiente vídeo vamos a ver la presión a pares. El vídeo lo vamos a dividir en tres partes. En la primera de ellas veremos cómo tiene que reaccionar o cómo se tienen que comportar los primeros jugadores, la primera línea de presión. Luego veremos el comportamiento de la segunda línea de presión y sus características más importantes. Y por último veremos el comportamiento de los terceros, de la línea más alejada, es decir, la línea defensiva nuestra y que va defendiendo hacia adelante. Iniciando por esta primera línea de presión, por estos primeros jugadores que van a presionar, vamos a destacar que siempre van a ir emparejados, es decir, la primera línea siempre va a ir en igualdad frente al equipo rival. Como podéis ver en el Tactical Path, en este caso siendo nosotros el equipo azul, con un 4-4-2 clásico, porque suele ser una de las estructuras más utilizadas para la presión, enfrentado a un 4-3-3 que serían los blancos en este caso. Esta primera línea de presión, como decíamos, la característica principal que tiene que tener, personalmente, o al menos bajo mi opinión, es que tiene que ser en igualdad, tiene que ir a emparejar el número de piezas que tenga el rival en su primera línea de salida de balón. En este caso, con dos puntas, igualaríamos fácil a estos dos centrales, y si hubiera un lateral más bajo, lo podríamos igualar con uno de los extremos. Pero vamos a considerar como primera línea esos dos puntas enfrentados a esos dos centrales. Normalmente ahora también con el tipo de salida de balón que hacen los equipos, generalmente un central juega sobre un portero y a partir de aquí es el portero, ese jugador del medio el que divide. Yo soy partidario de, una vez existe este pase, el delantero centro del lado de balón donde ha habido el pase, en este caso ha sido 4, 9 sería el jugador enfrentado a él, es el que iniciaría la presión orientándola hacia el lado contrario, ¿vale? No obstante, en función también de la estructura propia y de la estructura del rival, esto podría cambiar, ya que, por ejemplo, si nuestra estructura fuera un 4-3-3, quizás este tendría que ser un extremo si lo hacemos de esta manera y un interior que viniera a intermedias para saltar fuera, y aquí emparejaríamos dentro. Podría ser, por el contrario, un interior que viene a esa altura y aquí pasaríamos a ese 4-4-2, perdón, que estamos viendo ahora mismo, pues cambiar la estructura también en función de lo que el equipo demande. Pero como hemos visto, característica clave, ya sea independientemente de que sea con un extremo, lo hagamos con un interior, en este caso lo hacemos con dos puntas porque hemos elegido este 4-4-2, primera línea siempre va a presionar en la presión a pares en igualdad numérica. Pasando ahora a esta segunda parte del vídeo y de los jugadores en segunda línea, normalmente van a realizar esta presión en inferioridad, que va a ser la característica que vamos a ver o cómo podemos solucionarlo generando bien esa presión orientándola hacia uno de los extremos. Como podéis ver en el Tactical Path, hablábamos anteriormente de esa presión a pares en primera línea. Imaginemos que hemos podido orientar bien presión hacia afuera y a partir de ahí ya entra en juego mi segunda línea, ¿no? Lo normal, además, enfrentando a una estructura como esta, es que vayamos en inferioridad, que 8 emparejara, que 6 se viniera a coger a espalda de este interior que está al lado contrario de balón y, como veis, al final lo que decíamos, estaríamos en inferioridad. 7 saldría sobre 2, podría emparejar 3 esta situación de dentro, esta situación alta, aunque yo soy partidario que quede unos metros separado, y aquí lo podríamos equilibrar normalmente con el extremo contrario, ¿vale? Si queremos igualar en esa segunda línea de presión, en este caso tendría que hacerlo extremo contrario para ir con ese interior. Si no, evidentemente podrán saltarnos al lado contrario, si son centrales con buen desplazamiento y buen pie, para rompernos esa presión, también en función de cómo haya presionado nuestro delantero centro. Opción entonces que este jugador se sitúe en intermedias y que el número 6 también se sitúe en intermedias, con un central un poco asomando a un posible salto con interior y el otro central y el otro lateral equilibrando esa posible última línea. De este modo, como veis, esta segunda línea iría a presionar en inferioridad, un 3 contra 2, y dependría de otros dos futbolistas lejanos, un extremo que dividiera marca por dentro entre el lateral y ese interior, y un central que asomara un poco sobre marca, ayudado en las correcciones con 3, 4 y 2, para poder solventar esa inferioridad, que se puede dar en la segunda línea con esta presión a pares.
Pasando ahora a la última parte del vídeo, a cómo reaccionan los terceros, la línea defensiva, la línea más alejada a esta presión a pares. Yo soy partidario de lo que decíamos en la primera. En la primera decíamos, perdón, que era en igualdad, segunda en inferioridad. Yo soy partidario de que la última línea siempre sea en superioridad numérica, porque al final si perdemos un duelo y dejamos igualdad como pasaba en la primera línea, pues ya directamente se pueden plantar frente al portero o en una situación muy ventajosa. Entonces, derivado de esa inferioridad que provocamos en la segunda línea, en la línea del medio, va a venir dada esa superioridad que lo normal es que la tengamos en la última, ¿vale? Como veis en el Tactical Path, no hemos tocado respecto a lo que hemos hecho en la segunda línea, habíamos dicho que ese central llegaba un poco por si tenía que saltar, y aquí es donde tendríamos la superioridad, ¿no? Imaginamos que hemos perfilado bien sobre este lado, incluso que aquí emparejara. Si este asomara, como decíamos, para corregir un poco esa inferioridad que se da en segunda línea, pues tendríamos estos dos cerrando sobre un 9. Aquí tenemos la superioridad creada, ¿vale? A este, evidentemente, alejado le dejaríamos suelto, porque en el caso de que se diera un balón largo o de que existiera un tercero con un balón largo, en el momento en el que el balón va por el aire, lo normal sea que a nuestros jugadores les den tiempo a salir, por ejemplo, en el momento que el balón va por el aire, salir e ir recolocando el equipo en función de dónde vaya la pelota. Otra opción es que si queremos una superioridad todavía más notoria, es que cerremos con el lateral y a este le dejemos un poco suelto, aunque si es el lado de balón es peligroso. Yo soy partidario aquí de emparejar, que corrijan los alejados y provocar este 2 contra 1 en lado de balón. Es superioridad porque es verdad que aquí tenemos igualdad, pero es con un jugador muy alejado, como decimos, donde si el balón vuela va a dar tiempo al equipo a recolocarse. Estas son un poco las claves de qué podemos tener en cuenta para realizar una presión a pares, una presión alta, emparejando las marcas. Hemos visto que, al menos bajo mi punto de vista, se suelen ordenar estas presiones con igualdad numérica en primera línea, inferioridad en la segunda y superioridad en la tercera. Siempre tratando de, a partir de situaciones intermedias con jugadores alejados o con jugadores de última línea, intentar solucionar posibles problemas que se den en esa segunda línea, con saltos de central, con extremo contrario, cerrando por dentro, u otras soluciones que se podrían dar en función, como hemos dicho al principio del vídeo, de nuestra propia estructura y de la estructura del rival.